los indicadores del INE para poder obtener esta información y en este caso el primer dato lo tenemos que hacer por extrapolación, es decir, el dato del INE de 2021 tasa el gasto en investigación y desarrollo interna en más de 17.000 millones de euros en un 1,43% del PIB. Así a priori, bueno, es un dato, puede parecer un dato frío, pero claro, yo hago dos lecturas. La primera, seguimos definiéndolo como gasto, mal, ya vamos mal. Y la segunda, estamos planos, es decir, hemos subido 2 décimas con respecto a la anterior lectura que era 41, 1,41 y con respecto a la anterior nada más. Es decir, estamos en velocidad de crucero y obviamente eso pues, es un hándicap muy importante. De estos, además, las actividades de investigación y desarrollo interna se financiaron en 2021 en un 50% por el sector privado y luego por el sector público, si sumamos las que corresponden a administración pública y enseñanza superior, superan el 41, 42 y bueno, pues dejamos por fondos procedentes del resto del mundo que vuelven a ser en repartos públicos y privados pues en la misma proporción. ¿Qué significa esto? Si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, aparte de tener menor inversión en el PIB, como pueda ser Alemania o otros países que todos conocemos, y así nos comparamos con otros como pudiera ser Corea, que es puntero en esto, el porcentaje de la inversión privada es muy bajo, digamos. El motor, la posibilidad de crecimiento, de avance, lo tenemos ahí, en aumentar esa proporción, esa partida, digamos, para poder ir sumando. Dicho esto, los únicos indicadores que podemos extraer, ya centrándonos en la innovación, no teniendo que hacer extrapolación de la parte de investigación, aunque bueno, ya sabéis que la investigación es la antesala de la innovación en la mayoría de los casos, ¿no? Para poder fundamentarla. Tenemos bueno, pues 3 indicadores clave que son el índice sintético de innovación de 2020, en el que la fuente es el cuadro de indicadores de la Unión de la Innovación de 2020, de la Unión Europea. España tiene un 0,43. En un rango de 0 a 1, frente al 0,71 de Suecia y Finlandia, y estamos por debajo de la media. La media europea de la Unión Europea de los 27 es 0,51. Nos clasifican en los 4, digamos, rangos en un país innovador moderado, y los rangos son modesto, moderado, fuerte y líder en innovación, es decir, estamos en el segundo percentil, empezando por abajo. Otro de los datos relevantes sería el Índice Mundial de Innovación, que nos proporciona el ranking mundial de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el WIPO. En este caso, estamos en un lugar en la tabla bastante importante. En el lugar 30, de 132 países, el lugar 30 es una situación bastante buena a priori, pero hay que decir que hay diferencias en los aspectos que mide este WIPO. En infraestructuras estamos muy bien, pero dice la sofisticación empresarial, en cambio, está por debajo de la media del lugar ocupado. Es decir, bueno, pues en este entorno en el que estamos trabajando, colaboración público-privada, tenemos que analizar, ¿no?, este indicador. Y el último sería las patentes triadas concedidas en países de la OCDE. Tenemos solo un 0,49% frente a la media de la Unión Europea, que es un 24,34%. Bueno, las patentes triadas son aquellas que se desarrollan simultáneamente en Europa, Japón y Estados Unidos. Europa, como os decía, la Unión Europea está en una media del 24%, es decir, 0,49% frente a 24% es nada. Y otros países, como puedan ser Estados Unidos, están en el 25%, y en la en Europa podemos mirar a Alemania con un 8%, o Francia, que está más próxima, un 4,34%, pero ya es muchísimo más, son 10 veces más que nosotros. Bueno, y dicho esto, ya salto para acabar y ponerme con lo que nos has pedido, de manera muy rápida y muy breve. En donde sí somos líderes, y antes, bueno, pues lo comentaba con mi compañera Estrella en la entrevista que nos han hecho, es en producción científica.
generamos una cantidad ingente de conocimiento y en este ámbito además académico, de la academia, donde nos encontramos, pues hay que decirlo, ahí los deberes están bien hechos. España ocupa el puesto número 12 del mundo con 93.000 documentos en la última medición, que supone el 3,09% de lo publicado en el mundo, con un impacto normalizado de 1,27 y 59,8% en revistas que se encuentran en el primer cuartil. No me paro a detallar más porque son datos públicos que todos podéis ver. Por áreas del conocimiento, y es donde voy a destacar bueno, pues el valor que tiene todo esto, el ámbito de la salud es el más activo. Por lo tanto, tenemos organizaciones que generan conocimiento a raudales, pero que no disponen de las herramientas adecuadas y no están conectadas con los, digamos, las necesidades y los objetivos o propósitos que decía el presidente de Novartis al principio, de las empresas privadas y, claro, en ese caso, pues no avanzamos, estamos estancados con los datos que he dicho. Bueno, y ahora ya paso a lo... perdonadme, porque como nos habéis puesto el aire y ya no vamos a morir evaporados... No sé el público, como la audiencia cómo está, pero sí. Me vas a tener que cortar. Bueno... centrándonos ya en lo que es el sector sanitario, ¿no? Y los proyectos que se están llevando a cabo, ahora ya bueno, pues me voy a centrar en Castilla y León. Lógicamente estos datos eran generales, porque también es verdad que las organizaciones a nivel digamos de comunidad autónoma tampoco disponemos de muchos datos de innovación en este momento. Todo esto es muy incipiente. Sí que estamos haciendo trabajos, muchos trabajos, y eso sí que nos puede dar lugar a poder contextualizar dónde nos encontramos para trazar el camino de hacia dónde vamos a través de esas estrategias. Nosotros también estamos desarrollando en este momento el Plan Estratégico de Investigación e Innovación. La parte de innovación va a tener un peso muy importante. El horizonte temporal lo presentaremos después del verano, 23-27, y la colaboración público-privada se lleva una línea concreta, es decir, que vamos a apostar por ello. Y dicho esto, he hecho un repaso y he cogido una casuística que a mí me parecía interesante, fuera de la cardiología, que también, hay de cardiología, con 6 proyectos que recogen 4 áreas: la oncología, la reumatología, neumología y 3 de cardiología. Recorren todas las fases del proceso clínico, desde la prevención primaria, la prevención secundaria, el diagnóstico precoz, un procedimiento quirúrgico y uno que trata de integrar todo: al paciente, la prevención primaria, la secundaria y un poco, digamos, la parte terapéutica, las dianas terapéuticas. También por tecnologías. Estas 6 ejemplos hacen un barrido. Como no puede ser de otra manera y como nos estará ocurriendo a todos, no hay foro en el que no se mencione la innovación y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, el machine learning, big data, 3D, quirófanos híbridos, modelos predictivos y sistemas expertos, es decir, por dar un poco una visión de qué es lo que en este momento se está trabajando. Y por último, bueno, pues por el tipo de partenariado. La mayoría son público-privados, pero el primero que voy a mencionar es privado-público, es decir, cuando quitando, bueno, pues la copromoción de ensayos clínicos, que ahí están promocionados sobre todo por la parte privada, otra parte de proyectos o estudios más innovadores normalmente se impulsan más desde el ámbito público y vas de la mano del privado o por separado, pero en este caso fue la parte privada la que acudió a la parte pública para impulsarlo, ¿no? También colaboración, cesión, patentes con cotitularidad, grandes multinacionales, medianas empresas, start-up, farmacéuticas, tecnológicas y salud digital. Lo he leído de seguido para no pararme, pero hace los 6 ejemplos bueno, pues son un recorrido por toda esa casuística tan grande que nos ofrece la innovación. El primero de ellos es el estudio Big Data Cancer. Es un proyecto innovador y este sí que empieza privado-público, o sea, es el que se impulsa desde el ámbito privado. Está desarrollado en el marco de la prevención secundaria por la empresa Madis, que es una startup biotecnológica vallisoletana, que ha sido fundada por una investigadora, Premio Nacional en Innovación y Diseño 2022 y Premio de la Unión Europea para Mujeres Innovadoras, y se ha desarrollado en colaboración con 5 hospitales, 3 de ellos de Castilla y León. También hay uno de Galicia. El objetivo de este proyecto es calcular la capacidad diagnóstica de la aplicación de un modelo predictivo basado en factores de riesgo mediante herramientas de Big Data, inteligencia artificial y marcadores combinados, ¿no?, con marcadores moleculares que se obtienen de análisis de sangre, metidos en algoritmos y un análisis avanzado de datos que además
de tomar datos, digamos, biológicos, genómicos, proteómicos, se mezclan con datos procedentes de la historia clínica del paciente, que esto es lo interesante, y el modelo predice, ¿no?, en qué casos hay más predisposición a sufrir este cáncer de colon. No me extiendo mucho más, aunque tengo preparada mucha más información. El segundo sería el proyecto ACA. Este es el que se encaja en el proceso quirúrgico, ¿vale? Y sería como la antesala de lo que es el uso de los quirófanos híbridos, ¿vale? Está patentado, ¿no?, el procedimiento con lo que es todo el equipamiento que lleva, y consiste en el alineamiento comisural, este es de cardiología, preciso durante el procedimiento de implante de prótesis aórtica tras catéter. Es un ejemplo clarísimo de la medicina. Hablábamos de personalizada, de precisión, pues de personalizada en este caso. De una manera, digamos, combinada, se llegó, tras lógicamente un estudio, una investigación, a la hipótesis de que el TAC, la tomografía computerizada, además de los previos a lo que es la operación, la parte quirúrgica, ayudaba durante el desarrollo del proceso a invocar perfectamente esas prótesis aórticas para que no sufriesen luego el rechazo o revés o cualquier complicación si hubiera que hacer una reintervención o el paciente tuviese otras complicaciones. Este proyecto continúa en marcha, se están tomando datos constantemente porque se está aplicando en quirófano con muy buenos resultados, y se ha desarrollado con dos empresas internacionales, Boston Scientific y Merrill Life Sciences. Partieron del ámbito público totalmente, pero en un momento determinado se buscó partenariado para el desarrollo de ciertas partes del proceso. El tercero de los ejemplos es una patente que recientemente ha sido publicada en medios, obtenida por el IPSAL en cotitularidad con Philips, con la empresa Philips, en la que se ha registrado un algoritmo que permite optimizar la vigilancia ecocardiográfica de la estenosis aórtica de forma automática. Esta también es mediante inteligencia artificial, esta también es del campo de la cardiología, y lógicamente la inteligencia artificial puede mejorar el seguimiento de muchas patologías, y entre ellas la cardíaca, y sobre todo en personas mayores. Se están tomando datos, además, para poder completar el estudio. Yo incluso, a lo mejor, si puedes dejar algún ejemplo para las preguntas que yo creo que luego vamos a tener también de forma teórica, pero que a lo mejor sea... Pues voy a hacer una cosa. Nada más mencionar, como faltaban otros tres, voy a dejar el último, que es el que estamos desarrollando en este momento, específicamente con Novartis, y lo comento después. El cuarto sería, este es muy sencillo, pero es importante porque toca la atención primaria, ¿vale? Entonces, en primaria también se puede innovar, eso también hay que decirlo. Bajo el título Coordinación y cribado precoz del paciente con sospecha reumática de atención primaria, IPSAL junto con Novartis, también en este caso, han desarrollado un proyecto que impulsa mecanismos de identificación y detección temprana, basado también en seguimiento de indicadores. Por último, dos proyectos, el diseño de modelos predictivos automáticos de la apnea del sueño y de la apnea del sueño infantil en concreción. Este es desarrollado por el Servicio de Neumología en Valladolid del Hospital Río Ortega, y en este momento se cedieron, en este caso es una cesión de explotación a una empresa, Selenia, que lo está comercializando. Vale. Muchísimas gracias, Sonia, y yo creo ya el futuro está aquí, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos, yo creo, de proyectos no solo en marcha, sino realmente implementados. Así que muchas gracias por esos ejemplos. Blanca. Bueno, por supuesto, muchas gracias
muchas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí, aún ya jubilada y fuera del ámbito asistencial. Le pregunté a Nati, ¿pero qué pinto yo allí? Y me dice, pues sácate de la chistera, vete a la protohistoria y sácate de la chistera ejemplos de colaboración público-privada que en su día fueron innovadores y que vinieron para quedarse y que siguen. Entonces he cogido dos ejemplos. Uno tiene la friolera de 40 y tantos años, que es el tratamiento con hemodiálisis fuera del ámbito hospitalario. En los años 70 solamente había diálisis en el hospital, duraban las diálisis todo el día, y aquello era inviable para los pacientes, que tenían que viajar, que tenían que ir y venir. De manera que la única manera de llegar a los pacientes y alcanzar la equidad en el tratamiento y por supuesto luego la eficiencia fue sacar la diálisis de los hospitales y concertarla. Y ahí seguimos. El 60% de la diálisis en España está concertada con el ámbito privado, el 60%. Y eso además supone un ahorro de unos 150 millones de euros al año. Es decir, que el Sistema Nacional de Salud tendría que sacarse de la cartera 150 millones si quisiera retornar toda esta diálisis concertada al Sistema Nacional de Salud. Y el segundo ejemplo tiene la friolera de 30 años. Hace 30 años se firma un acuerdo entre la Fundación Carreras y el Ministerio de Salud para hacer las búsquedas de donante de médula ósea en lo que es el ámbito internacional, el Banco Internacional de Donantes de Médula. Para encontrar un donante compatible siempre hay que ir al Banco Internacional, no seríamos nada eficientes ni nada equitativos si lo buscásemos solo en el Banco Nacional. No sé si lo conocéis el dato, pero en España se diagnostican unos 5.000 casos de leucemia al año. De esos, unos 1.000 casos requieren una búsqueda de donante. Esto lo hace la Fundación Carreras de manera equitativa para todo el territorio nacional. Se consiguió en su día este concierto con la Fundación Carreras, un acuerdo de comisión del Consejo Interterritorial, una tarifa uniforme para todas las comunidades autónomas, de manera que la búsqueda es igual para todo el mundo, es igual de rápida y es igual de eficiente para todos los territorios del Estado. Dos ejemplos de colaboración público-privada para, en su día, innovar, un tratamiento innovador como fue la diálisis, que lo fue en su día, aunque hoy no nos lo parezca, y un tratamiento innovador como fue el trasplante de médula en su día, aunque hoy no lo parezca. Ejemplos de 40 y de 30 años que siguen vigentes y que seguirán vigentes durante mucho tiempo, porque no creo que nadie vaya a cambiar esa situación, al menos de momento. Muchísimas gracias, Blanca, y muchísimas gracias a las cuatro por poner muchos y variados ejemplos de proyectos en marcha y algunos ya implementados. Pero también entiendo que esto no ha sido un camino sencillo y que muchas veces se plantean muchos desafíos de forma concreta. Decidme esos dos desafíos, que posiblemente 2 o 3 desafíos que os encontráis a la hora de abordar estas colaboraciones público-privadas, y posiblemente sobre qué pilares debemos de fundamentarnos pues para abordar y ser exitosos en este tipo de colaboraciones público-privadas. Quizás, Estrella, empezamos por ti. Bueno, yo creo que los pilares fundamentales de una buena colaboración es el establecimiento de un compromiso mutuo y de una colaboración estrecha entre el sector público y las empresas privadas, ¿no? Y bueno, esto requiere de acuerdos claros para compartir el conocimiento, pero también para compartir los recursos y las estructuras que tenemos dedicadas a la investigación y a la innovación, y que trabajemos juntos pues, para desarrollar soluciones innovadoras. Lo que ocurre en ocasiones es que bueno, pues nuestros intereses no están adecuadamente alineados, ¿no? Porque nuestras organizaciones están más dedicadas a prestar asistencia. Muchas veces están más preocupados por la equidad y también, desde luego, por el gasto, ¿no? Por cumplir el presupuesto, y la empresa privada, pues lógicamente, está interesada en obtener beneficios como es lícito que así ocurra, ¿no? Por otra parte, pues en el sector público muchas veces los procesos de decisión son excesivamente lentos para desarrollar un proyecto de innovación, ¿no? Otro pilar que me parece fundamental es disponer de un marco de regulación flexible, ¿no? Y que no ponga barreras a la innovación. Y también pues, disponer de fórmulas de contratación innovadoras, como es el caso de la compra pública innovadora, que en sus diferentes
modalidades, pues nos ha permitido a nosotros, en el caso concreto de Galicia, pues desarrollar múltiples proyectos, ¿no? Y ahí, bueno, pues queremos seguir estando, como os decía, con proyectos como Preci Saúde, que movilizarán pues 20 millones de euros en fondos, ¿no? Y también me parece muy relevante la protección de la propiedad intelectual, ¿no? Es muy importante llegar a acuerdos sobre el uso y la protección de la propiedad intelectual para que la fórmula de colaboración pues, alinee intereses para ambas partes. Muchísimas gracias. ¿Quién más quiere aportar al respecto? Tenemos que hablar todos, ¿no? Ya libre. Bueno, pues mira, a mí me gustaría empezar esta intervención con una definición muy reconocida de la Fundación Cotes, que define la innovación como todo cambio, no solo tecnológico, basado en el conocimiento, no solo científico, que genera el valor, ¿no? Y realmente el valor es lo que en nuestras organizaciones motiva esa innovación, ¿no? Porque al final lo que los sistemas sanitarios queremos es generar salud, bienestar, sostenibilidad, pero también riqueza y desarrollo económico. Y cuando estamos hablando de comprar innovación, lo que estamos hablando es de incorporar valor a nuestro sistema sanitario, valor que somos capaces de trasladar a nuestra ciudadanía y un valor que en definitiva tenemos que ser capaz de medir, porque esto lo que tiene que venir a aportar son soluciones a las demandas asistenciales que tiene nuestra población, que son demandas asistenciales que son cambiantes a lo largo del tiempo. Por eso, posiblemente creo que el principal desafío que supone la innovación y esa colaboración público-privada es saber definir ese valor, ¿no? ¿Dónde está ese valor? No solo saber definir el valor que tenemos que trasladar a la ciudadanía, sino también cómo medimos ese valor. Y sin duda, si nosotros somos capaces de compartir ese valor, que es lo que nosotros necesitamos, hacemos herramientas de medida apropiadas y los compartimos desde el principio con las empresas, vamos a conseguir que esa colaboración público-privada sea mucho más eficiente y tenga mucho valor para lo que es el sistema sanitario y para lo que son nuestros ciudadanos. Muchas veces la innovación para la empresa es aportar tecnología o es aportar un nuevo producto sanitario, pero para nosotros la innovación y el valor que aporta la innovación va más allá de lo que es el cambio de un proceso asistencial, ¿no? Lo que es el cambio de un proceso, el cambio de un servicio. Por eso es fundamental incluir el valor, la medida del mismo dentro de nuestros pliegos, ¿no? Y muchas veces cuando hace un pliego de contratación, introducir ese valor, esa forma de medida, es muy difícil de traducir al papel. Y eso es algo que tenemos que trabajar de una forma importante. Nosotros tenemos muy enmarcado lo que son nuestros sistemas de contratación por la Ley Andaluza de Contratación del Sector Público. Y para poder acceder a la innovación tenemos que incorporar la innovación dentro del propio proceso. Tiene que haber un sistema de win-win entre la propia administración y la propia empresa privada, donde incorporando esa necesidad, esa definición del valor dentro del sistema público, los sistemas públicos podemos ser campos de trabajo, campos de testeo, campos de validación de esa innovación y al final incorporar valor a la propia empresa y al propio sistema productivo, porque al final lo que estamos haciendo es validar una herramienta que si es útil en un sistema público de 9 millones de habitantes, tiene que ser útil en todo el territorio nacional. En cuanto a los pilares fundamentales, yo definiría dos pilares fundamentales. En la administración pública uno es la seguridad jurídica, que es fundamental, y sin duda la equidad al trato a todos los agentes del mercado. En este sentido, la Ley de Contratación Pública Andaluza es garantista en este sentido, pero como bien dice mi compañera, se desarrollan mecanismos de compra pública innovadora que nos permite pues, tener otra serie de reglas que nos permiten favorecer esta compra innovadora dentro de lo que marca la normativa. Y luego hay otro axioma que creo que es fundamental, que no hemos comentado, que sin duda es la asunción de riesgo y beneficio. Es decir, tienen que ser
riesgo y beneficio compartido. Y para eso tenemos que tener unas reglas claras, unas reglas transparentes, estables, que regulen este tipo de relación, para evitar, como tú dices, que haya colisión de intereses, que no vayamos alineados en un único objetivo. Y sin duda, si nosotros somos capaces de crear un sistema ágil de contratación, flexible, dinámico, con seguridad jurídica, basado en la equidad y con reglas totalmente estables en el tiempo, vamos a favorecer de una forma muy importante esa colaboración público-privada, pero siempre con un leitmotiv y buscando lo que realmente a los sistemas públicos nos interesa, ¿no? Que es aportar valor a todo el proceso y que seamos capaces de ese valor trasladarlo a la ciudadanía. Creo que los dos ejemplos de Blanca son ejemplos de verdadero valor que se ha trasladado a la ciudadanía y que al final se ha traducido en un resultado en salud totalmente loable y que evidentemente en el tiempo no lo va a cambiar. Blanca. Bueno, por supuesto suscribo todo lo que se ha comentado y quería añadir que como gestores de salud de un sistema público estamos obligados a gestionar dineros públicos de la mejor manera posible y a la hora de innovar yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacernos las preguntas o la primera pregunta que nos tenemos que hacer y nos la tenemos que hacer muy correctamente es ¿cuál es la necesidad? ¿Qué necesidad tenemos? Y si a esa necesidad vamos a responder con esta compra público-privada. Y una vez que estemos seguros de que tenemos esa necesidad y que la respuesta está en este sistema de compra público-privada o de relación público-privada, que no tengamos miedo de explicarlo, porque a veces se demoniza este tipo de asociaciones o parece que no es políticamente correcto hoy día que haya relación con la empresa pública a la hora de innovar o a la hora de tratar o a la hora de colaborar. Entonces, si estamos seguros de que esta es la respuesta a nuestra necesidad, seamos pues muy capaces de explicarlo con todos los rigores, con toda la seguridad jurídica, con toda la con todos los puntos que habéis expuesto, que por supuesto obviamente hay que mantenerlos y respetarlos, ¿no? Pero yo creo que la pregunta inicial es ¿qué necesidad tenemos que responder? Y si la respuesta está en este tipo de relaciones. Gracias. Sonia. Bueno, coincido totalmente con todo lo que habéis dicho porque de hecho yo traía 5 pilares y creo que los habéis mencionado todos. Bueno, empezando por la definición de innovación, que efectivamente es aportar valor y no solamente económico, que eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que cada proyecto hay que también medir de alguna manera pues esa vertiente, digamos, más de las ciencias sociales que debemos de ir introduciendo en nuestros proyectos, tanto de investigación como de innovación. Como decía antes, generamos gran cantidad de conocimiento, pero claro, mientras que la investigación usa recursos para generar conocimiento, la innovación usa ese conocimiento para generar valor. Entonces ahí es donde tenemos que estar, empezando la cadena, como bien has dicho Blanca, por el ¿y qué necesidades tenemos? ¿Qué necesidades tiene nuestra población? Y en base a eso vamos a ver qué soluciones de manera conjunta podemos diseñar, desarrollar y explotar para poder poner a su disposición. Y dicho esto, también hay que recordar que la innovación no solamente se refiere a la parte, digamos, terapéutica, que también hay que tener en cuenta la innovación tecnológica, que ahora mismo obviamente es de la que más estamos hablando, pero hay otra que a veces digamos desdeñamos porque no nos parece, como no utiliza tantos recursos y no es tan vistosa, parece como que no va a tener unos resultados tan importantes, que es la innovación en la gestión. Y yo voy a hacer aquí alusión y voy a abrir una lanza con la innovación en procesos, el rediseñar los procesos a todos los niveles, tanto en la parte más propia de la gestión como en los procesos asistenciales, intentando de verdad ver el proceso horizontal, tratando al paciente y sus necesidades desde esa entrada, intentando dar soluciones, es lo que podría dar grandes avances, digamos, y de una manera muy eficiente, a costes muy reducidos, porque bueno, pues esto hay herramientas estupendas como la metodología Lean, que tiene pues una panoplia de herramientas que nos permite hacer esos mapas de valor
que nos van dando luz donde hay despilfarros, cómo se puede organizar mejor bueno, pues cualquier parte de los procesos, cualquier itinerario. En relación bueno, pues alguno de los pilares que habéis mencionado, claro, yo quiero destacar que efectivamente en este momento la innovación está ausente de esa seguridad jurídica. Necesitamos reglamentación y bueno, pues en toda la cadena y en todas las vertientes. Entonces, no solamente, como decíamos, en la parte terapéutica de lo más innovador. En este momento es Ley 39, procedimiento, en muchos casos administrativo, o bien compras, otro procedimiento administrativo, y no tenemos nada específico que pueda permitir esos pilotajes anticipados para poder introducir en la cadena y pilotar adecuadamente para luego ajustar el despliegue, el uso, la implementación, la entrada en una cartera, en fin, lo que viene detrás en la asistencia, ¿no? Esto todo es previo. Y luego, bueno, la seguridad técnica, a partir de guías técnicas, cuando nos planteamos simplificar estos procesos, muchas veces tenemos unos resultados estupendos. En el marco de la gobernanza no podemos olvidar la participación de todos los grupos de interés, y aquí se ha mencionado pues este caso que además, bueno, comentaba yo cuando ha terminado Blanca la intervención, que es verdad que las entidades sin ánimo de lucro en este sentido son un ejemplo de colaboración público-privada a seguir, y necesitamos conocer las necesidades reales no cubiertas, no inventarnos otras nuevas, sino ir a atacar ese, y por eso necesitamos muchos datos, mucha explotación de grandes masas de datos para tener en la mesa, para poder tomar decisiones, y en la innovación igual, para poder tomar decisiones a qué dedicamos los recursos que invertimos. Porque, bueno, yo comentaba con Blanca antes, con Estrella antes, que uno de los problemas que tenemos los sistemas públicos son nuestras capacidades. Lo mencionabais y estoy totalmente de acuerdo, estamos volcados en la asistencia, entonces estas otras parcelas o las sistematizamos y las dotamos adecuadamente, o lógicamente, bueno, pues es casi no sé, una batalla imposible, ¿no? Y luego el hacerlo de manera transparente y con rendición de cuentas. Como decías, Blanca, y entre esos desafíos debemos esa imagen social, ese mantra de la privatización, de quitarla, ¿no?, de este marco, y permitir esa colaboración público-privada. Una buena planificación estratégica y operativa, minimizar el riesgo, como habéis dicho, y la incertidumbre. Para la parte del sector privado es importante porque de ello va a depender que tomen decisiones para apostar por proyectos en colaboración. Y bueno, no me quiero extender más porque, digo, ya los habéis dicho prácticamente todos. Muchísimas gracias a los cuatro. Aquí voy a hacer un alto en el camino y miro a la audiencia y me gustaría saber si tenéis alguna pregunta que os surja, que tengáis en mente. Bueno, os doy tiempo, ya sabéis que en la siguiente os voy a volver a preguntar, a ver si tenéis alguna pregunta. Hemos hablado de multitud de oportunidades que tenemos pues para hacer realidad esa colaboración público-privada, ¿no? Pero ¿cómo, desde vuestra perspectiva, cómo está el sistema? ¿Qué disponibilidad, qué recursos tenemos en los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas y en general, ¿no?, para abarcar la puesta en marcha de estas iniciativas? ¿Cómo nos diagnosticamos en este sentido? Tú mismo, Diego. Bueno, nosotros la disponibilidad es plena. Y cuando me refiero a la disponibilidad es plena, estoy hablando de los 127.000 trabajadores que hay ahora dentro del Servicio Andaluz de Salud. En primer lugar, por el compromiso de la organización a nivel de la gestión macro, es decir, dentro de la gobernanza del Servicio Andaluz de Salud, la cultura de la innovación entra dentro de las líneas estratégicas de lo que es el Servicio Andaluz de Salud. Pero una de nuestras funciones es inculcar ese valor de la innovación en todos los estamentos y en todas las estructuras de gestión, tanto mesogestión como microgestión. Pero ya no solo de forma directa en lo que es la asistencia directa a los pacientes, con lo que es la innovación en diagnóstico, como es la innovación en terapias,
sino también la innovación en modelos de atención, de atención a perfiles de pacientes con complejidad, etcétera. Pero también son importantes otros aspectos de la innovación que no están relacionados con la asistencia directa al paciente, sino lo que es la logística del propio Servicio Andaluz de Salud. Yo siempre digo, y lo digo con mis directores generales, que el Servicio Andaluz de Salud es la primera promotora de Andalucía, es la primera empresa de Andalucía, posiblemente es la primera empresa de servicio en Andalucía, y evidentemente todo lo que es la innovación en el proceso logístico también tiene luego una repercusión en lo que es el proceso asistencial. El SAS tiene una gran cantidad de profesionales, no solo profesionales sanitarios, sino también gestores, también tecnólogos, donde cada uno en su estamento tiene que implicar esa cultura de la innovación. Y luego el SAS como campo de maniobra en todo el proceso de codesarrollo o de validación de esa innovación, pues contamos con 49 grandes hospitales, con 1.550 centros de salud y una población de 9 millones de habitantes, que como terreno de validación y de campo, pues evidentemente tenemos toda la potencia y toda la herramienta para validar cualquier tipo de innovación. Pero no solo eso, sino también en etapas más tempranas tenemos red de fundaciones. Tengo aquí el director de la Fundación Progreso y Salud, que es un motor de la innovación y de la investigación en Andalucía, así como entidades instrumentales que nos ayudan a esa colaboración público-privada y poder implementar esa innovación dentro del servicio público, pero siempre con las vistas que hemos dicho, siempre de llevar esa innovación a la necesidad asistencial de nuestros ciudadanos. Por eso desde nuestro plan estratégico hay un punto específico que es la impregnación de todo el Servicio Andaluz de Salud de esa cultura de innovación y ser capaces de trasladarla a cada uno de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que la disponibilidad de los servicios de salud es muy grande. Por una parte, pues hemos visto en la mesa anterior que tenemos estrategias asistenciales que nos indican dónde reside el valor de salud, ¿no? Ese punto de partida que apuntaba antes Blanca. Y esto es muy importante. También tenemos una infraestructura pues más que suficiente para desarrollar proyectos de investigación en nuestros hospitales, centros de investigación, centros de salud, en nuestros comités de ensayos clínicos, nuestros comités de ética, en fin, nuestras estructuras son muy sólidas. Y también tenemos un marco privilegiado de acceso a la información. Esto nos hace, como Europa, ser muy competitivos, desde luego como España, pero también como Europa, porque bueno, Estados Unidos no sería capaz de conseguir la integración de datos clínicos asistenciales que vamos a conseguir con el espacio europeo de datos, ¿no? Y esto pues, nos proporciona un marco para la innovación y la investigación pues excelente. Por otra parte, tenemos a profesionales súper especializados, súper formados, con una alta cualificación y que encima, ¿no? Siempre están al día y participan de las publicaciones que antes comentaba Sonia, ¿no? Nuestra producción científica es enorme, ¿no? También disponemos de fondos de financiación. Lo que ocurre es que hay que conseguirlos, ¿no? Hay que acceder a ellos a través de proyectos. Y ahí sí que es cierto, bueno, pues que los servicios de salud que tienen plataformas, estructuras para acceder a estos fondos, pues llevan ventaja, ¿no? Y por último, pues quizás en lo que no estemos tan fuertes es en el marco regulatorio, ¿no? Tenemos un marco regulatorio, pues a veces demasiado estricto, que podría desalentar un poco pues la inversión de la empresa, ¿no? Pero en definitiva somos organizaciones de conocimiento. Nosotros nos dedicamos a prestar servicios sanitarios, pero sobre todo generamos conocimiento todos los días, y esto pues yo creo que nos da un gran potencial. Sonia o Blanca. Sí.
Pues, sí, tomando de la mano lo que estaba ahora comentando Estrella en relación al tema del modelo de financiación, bueno, pues en este caso, como no es una financiación estructural la de la innovación, porque es bastante incipiente, es verdad que está sujeta a lo coyuntural, que es la captación de fondos, de esos fondos, digamos, que vienen a través de sobre todo, concurrencia, o sea, convocatorias de concurrencia competitiva, de manera que la continuidad de los trabajos, las líneas abiertas, etcétera, se ven a veces sujetos o bajo la amenaza del poder conseguir esos fondos o no para poder continuar. Dicho esto, que lógicamente esto nos excede a las comunidades autónomas porque ese marco está por encima de nosotros, lo completo con el marco normativo. El marco normativo básico también nos excede. Los servicios de salud solo tienen disponibilidad operativa, asistencial, por lo tanto no tienen, digamos, la competencia para marcar las bases de las relaciones público-privadas, que en este momento solamente, que yo sepa, están sujetas a la Ley 40, convenio de colaboración, y en el marco de ya de lo que es una transacción sería la Ley de contratos, quiero decir, y lo incipiente que es compra pública innovadora. Ya podemos sumar ahí la posibilidad del mecenazgo tecnológico y alguna otra solución imaginativa, pero estamos muy limitados, no existen esas herramientas, pero esas, como te decía, no nos competen a nosotros, nos exceden, y por lo tanto dentro de lo que es la comunidad, bueno, pues lo que podemos hacer lo vamos avanzando. En Castilla y León, en ese sentido, hay a nivel estratégico una apuesta clara, hay un compromiso de legislatura, se ve reflejado ya en la RIS3 como creación de un polo biotecnológico que permita avanzar en el ecosistema en el que se pueda colaborar todos los agentes de la cuádruple hélice como palanca de generación de innovación. Vemos que eso es fundamental y nos hemos dado cuenta de que el sector privado en Castilla y León es necesario, digamos, empujarle, impulsarle, ponerle en marcha para, de alguna manera, bueno, pues activar esa palanca. En este sentido, como os decía antes, el plan estratégico que presentaremos ya llevará recogidas líneas concretas bueno, pues que den, digamos, cobertura al desarrollo de ese polo biotecnológico, que es una iniciativa en colaboración con nuestros socios de Economía y Hacienda, es decir, con la otra consejería. En ese sentido, bueno, pues haciendo un poco más hincapié en la necesidad que tenemos de disponer de estructuras sólidas que permitan a los investigadores e innovadores contar con apoyo real, apoyo metodológico, apoyo en gestión, en fin, herramientas. Hemos introducido en el Instituto de Investigación de Biosanitario de Salamanca, ALICE, al Instituto de Competitividad Empresarial, que es un ente de nuestra comunidad autónoma que toca con el tejido empresarial. Su cometido es empujar o impulsar la innovación y la investigación en el ámbito de las empresas, introduciéndoles en el instituto que tenemos y en los que estamos creando. En este momento ya es incipiente la creación de un instituto en Valladolid para poder contar al final de legislatura con tres institutos de investigación. Esta entrada en esa asociación de este ente va a permitir acortar la brecha que existe en el desarrollo de los proyectos innovadores. Normalmente, como decía antes, hay mucho potencial, tenemos todos los profesionales, digamos, bueno, con materia gris pensando, generando ideas, muchos investigando formalmente, dando resultados, muy buenos resultados, pero muchas veces ese curso de acción que ellos toman no coincide con la visión de la empresa, y cuando nos queremos dar cuenta, nosotros tenemos un conjunto de patentes que no podemos comercializar o explotar porque no encontramos interés por parte del tejido del sector privado para poder cedérselas, sin más, para que lo hagan. Llegado a ese punto, claro, nos hemos dado cuenta que esto hay que hacerlo antes. Tenemos que acortar esa brecha, ese gap de la generación desde la idea, la valorización, el desarrollo, en fin, toda la cadena de innovación. Tenemos que llevar ese contacto a priori, al principio, cuando surge la idea que dé respuesta además a una necesidad real, porque
los profesionales saben lo que se necesita realmente mejorar, en qué se puede aportar valor, y a partir de ahí empezar a colaborar de la mano, donde coincidamos, en lo que coincidamos, con unas reglas claras. En ese sentido, y ya por terminar, en relación a las reglas, nosotros lo que sí que hemos podido hacer es regular, tenemos un marco regulatorio en el marco de nuestras competencias, un decreto que se publicó en el año 21 que regula la gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación obtenidos en el Servicio de Salud de Castilla y León, bien sea por parte de profesionales, o sea, sistemas público-públicos o público-privados, para tener claro cuáles son las condiciones y el reparto de los posibles beneficios, si los hubiera. Y bueno, pues eso sería, digamos, los hitos más importantes. De acuerdo. Venga, ¿algo más? Bueno, yo no... A ver, yo ahora ya no estoy en el ámbito de trabajo del Sistema Nacional de Salud, o sea que tampoco puedo aportar gran cosa desde ese mundo. Pero yo creo que Estrella ha dado un concepto básico. España tiene muchísimos datos que no explotamos, muchísimos, infinitos, existen. Os cuento un ejemplo muy reciente que estoy viviendo ahora en mi mundo de la Sociedad de Cardiología, donde estoy ahora. La Sociedad de Cardiología está interesada en ver y constatar que de verdad hay picos de ingreso por cardiopatía isquémica y por insuficiencia cardíaca en relación con los picos de contaminación. Te vas al Ministerio de Transición y hay datos de contaminación, los datos de medición de todas las estaciones de España, de todos los días, de cada día, de cada estación, desde hace años, y te los dan en una semana. Les dices, este es el hospital, quiero las estaciones de medición de los alrededores de este hospital de un radio de 3 kilómetros, de 5 kilómetros, y te lo dan en una semana. O sea, a veces es cuestión de hacerte la pregunta, ir a mirar, y somos el país de los datos no explotados. Es una pena, pero están, y a veces eso es lo que tenemos que aprovechar. Pero vamos, que yo ya, como digo, no estoy en el mundo sanitario público, ya lo echo de menos, pero bueno, que oye, encantada de oíros y que esto siga a la rueda y que esto siga adelante de esta manera. Muy bien, muchísimas gracias. A las 4. Ahora el público tiene todavía otra oportunidad. Sí, ahí hay una pregunta, por favor. Bueno, yo querría hacer una pregunta en relación a Precisaude, a la gerente gallega. En realidad son dos preguntas. Ella ha explicado... Disculpa, ¿puedes hablar un poco más alto? Porque se escucha bastante mal con el Decía aire. que quería concatenar dos preguntas en relación al plan de precisión que ella ha esbozado, concretamente en relación a esa consulta preliminar que ha iniciado hace pocos días el Servicio Gallego de Salud. La primera es, porque ella ha insistido en 20 millones de euros dedicados con fondos públicos a la compra innovadora. Entonces, la primera pregunta es si pretende el Servicio Gallego, aparte, porque ya hacía referencia a la posibilidad de incorporar también fondos FEDER, de hacer proyectos con una cofinanciación con fondos europeos. Entonces, la pregunta concreta es si está dentro de las expectativas del Servicio Gallego el que la consulta de la compra pública atraiga además fondos privados, es decir, que dentro de esa compra no estamos pensando en qué oferta me vas a dar de servicios o de innovación que tienes para comprártela, sino vamos juntos y esta es una de esas. ¿Y qué estimación económica pretende, en cuánto pretende que se incrementen esos 20 millones de euros? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta va relacionada a qué tipo de compra. Porque llamamos compra innovadora y a mí me gustaría que aclarara un poco más si dentro de esas 4 o 5 líneas que se pretenden, en las que se pretende extender ese plan, la propuesta es de adquisición de equipamiento o si también vamos a modelos de compra de servicios, de servicios concretamente de evaluación o de prestación de tecnología
concreta orientada a la inteligencia artificial, o quiero decir que dentro de esa posibilidad de adquisición o de relación público-privada, ¿en qué concretamente se pretende? Porque claro, la inversión que se necesita para la adquisición normalmente es muy grande, pero para el servicio, es decir, lo que quiero es que me lo prestes, no es tan a veces exigente. Gracias. Bueno, la respuesta, si hay una previsión económica, es no, todavía no hay una previsión concreta. El 22 de junio realizamos una jornada de presentación a todas las empresas. En esta jornada, que se celebró mañana y tarde, pues diferentes técnicos expusieron cuáles son sus necesidades, ¿no?, para que la empresa, la industria que esté interesada en participar de la solución a esos problemas que ellos plantean, pues demuestre su interés. Por eso estamos en la fase de consulta preliminar al mercado. Todavía no sabemos quién tendrá interés en participar en esas soluciones que nosotros pretendemos. Respecto a qué fórmulas se utilizará, pues como sabéis hay 4 fórmulas de compra pública innovadora y probablemente la fórmula que se utilice en su mayoría es el diálogo competitivo con las empresas, ¿no? Porque normalmente en este caso pues la solución tendrá que establecerla el Servicio de Salud, el Servicio Gallego de Salud, de acuerdo con la empresa privada. Entonces fundamentalmente se utilizará esta modalidad. ¿Alguna pregunta adicional? Yo creo que todavía tenemos 5 minutos, ¿correcto? ¿Sí? Una pregunta más, de acuerdo. Y aprovecho para hacer una pregunta, porque hemos hablado mucho de disponibilidad, de temas que realmente a lo mejor son relevantes y que están pasando o que deben pasar. Si hablamos de incentivos y si lo intentamos enfocar en cuál sería ese incentivo más esencial que haría que la colaboración público-privada fuese incluso mucho más fructífera, ¿cuál sería desde vuestro punto de vista? Tenemos 5 minutos, así que sí que agradecería aquí concreción en esa, digamos, en ese ítem que realmente destacaríais como principal incentivo. Blanca, empezamos por ti, por empezar por este lado y cambiar un poco dinámicas. Yo creo que el mayor incentivo de la colaboración público-privada es la sensación del win-win, del éxito o el fracaso compartido, de ir en el mismo barco y que no haya ni un ganador ni un perdedor, ni tú eres el bueno y tú eres el malo. Es el ejemplo de trabajo conjunto y de riesgo y éxito compartidos. Sí, Sonia. pues yo voy a coincidir con Blanca porque efectivamente compartiendo objetivo y compartiendo propósito y teniendo como máxima la mejora del estado de la situación del estado de salud de la población, y luego viene todo lo demás, yo creo que se pueden hacer muchos proyectos. En el ámbito privado yo creo que es una cuestión de prestigio, de imagen, y luego en relación a la inversión conjunta, que las dos partes tenemos que, digamos, estar dispuestas, hay que asumir riesgos de manera conjunta y ir avanzando en el desarrollo de proyectos en un marco de colaboración total. Y eso sí, me parece fundamental y lo voy a destacar, la confianza. Muchas gracias. Estrella. Sí, bueno, yo creo que quizás el mayor impulso sería la creación de alianzas estratégicas que permitiesen, pues, por ejemplo, pues crear centros de innovación y de investigación conjuntos, como hay en otros países, donde coexisten pues los profesionales asistenciales con profesionales de la empresa privada, por ejemplo, dedicados a la innovación, ¿no? Y que en contacto continuo pues son capaces de encontrar las mejores soluciones a los problemas, ¿no? Yo creo que este sería el mayor impulso que podría haber, y como bien decís, también en esta alianza estratégica desde luego tiene que primar la confianza mutua entre ambas partes.
Muchas gracias. ¿Y Diego? Pues bueno, yo creo que todos necesitamos un entorno industrial que sea muy competitivo, que tenga capacidad de desarrollo, que tenga capacidad productiva y para eso los servicios públicos tenemos que tener la capacidad de anticipar de verdad cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros retos, cuáles van a ser nuestros planes de contratación de cara a ese tejido empresarial, que puedan conocer de verdad cuáles son nuestras prioridades, que se puedan alinear con nuestros objetivos, anticiparse y ser mucho más competitivos a la hora de buscar ese objetivo. Tenemos que ir en busca de la innovación, pero a demanda. Y ahí está la clave de poder incentivar esa atracción de la inversión privada. Y luego una segunda cosa que me parece fundamental, que tenemos que favorecer el ecosistema, ¿no? Tenemos que favorecer el ecosistema de desarrollo y de validación de esa nueva tecnología, ya bien sea diagnóstica, terapéutica o de proceso. Y a partir de ahí podremos llegar a esos marcos colaborativos de confianza y de objetivo común. Pues muchísimas gracias. Con esto yo creo que llegamos al final. Yo me llevo muchos mensajes y bastantes aprendizajes, ¿no? El primero, que la colaboración es clave, ¿no? Que el aprovechar las fortalezas de ambas partes pues, puede trabajar hacia una atención médica más eficiente y efectiva para beneficiar a los pacientes y a la sociedad. Que vamos en el buen camino, ¿no? Que ya tenemos ejemplos tangibles de colaboraciones público-privadas que no solo están en marcha, sino que hemos visto algunas que están implementadas. Ejemplos en Andalucía sobre la medicina de precisión, biomarcadores, nivel asistencial incluso en urgencias, en Galicia medicina 5G, octava área sanitaria, en Castilla y León la importancia de tener planes de prevención primarias y secundaria, en la secundaria, colaboraciones con startups, ejemplos anteriores, ¿no? de hace tiempo, pero que todavía siguen vigentes, con el trasplante de médula y todo lo que es hemodiálisis. También me llevo que tenemos margen de mejora, ¿no? Y que posiblemente a través de tener un marco regulatorio mucho mejor definido, con una menor burocracia, con una mayor marco intelectual de protección intelectual o seguridad jurídica y con unas reglas claras, pues posiblemente también podremos también avanzar incluso mucho mejor en este tipo de colaboraciones público-privadas, que la disponibilidad del sistema público es plena para avanzar en este sentido y que los profesionales sanitarios son, como en la mesa primera, esenciales para que esto suceda, ¿no? Y que sin estas estructuras y planificaciones adecuadas pues no avanzaremos ordenadamente, ¿no? Y me llevo también, y esto sería ya para cierre, que posiblemente lo esencial para que todo funcione es tener una visión compartida, ¿no? Una visión compartida que parte de unas necesidades comunes, y esas necesidades comunes también haya ese win-win por parte del sector público y privado y win también para los pacientes, ¿no? Así que yo creo que este mismo foro yo creo que es un buen ejemplo de crear estos espacios para que avancemos en este sentido, para que creemos esa confianza y por supuesto bueno, dar muchísimas gracias a los cuatro por vuestras contribuciones. Ha sido un placer el de partir con vosotros y bueno, un fuerte aplauso para ellos.